Bueno, ¿de qué trata el tema? Que se pongan a reflexionar de la parte de entender el mundo, cómo se concibe, desde qué aspecto se concibe, maneras o formas que se le llama esta parte de la reflexión y que terminan reflejando en el entorno de la vida del ser humano. Arte, comunicación, estética, tipos de manera de hablar, cómo se manejan las cuestiones culturales del entorno y de la sociedad. Okay. Nos va a servir para también tomar esta perspectiva de cómo desde diferentes entornos vemos las cosas de manera diferente, porque hay gente que habla de ciertos modos, porque tienen ciertas costumbres, porque de repente nos gusta agarrar cierto tipo de modas, porque lamentablemente, lamento decirles que no somos originales, vivimos de modas. No fue estornudo, fue un flash de cámara. Pero qué educado de su parte, se agradece. Okay, ¿qué vamos a revisar primero? La parte de la filosofía, que tiene que ver hacia el pensamiento crítico. A ver, pregunta, ¿qué entienden por pensamiento crítico? Lo que pensamos en las personas ya estamos va por ese lado, pero no tan específico. No hay malas respuestas, quiero que den ideas así en general, ¿sí? Ajá, o sea, como que no me apego a una sola idea, tengo la apertura de captar ideas. ¿Va bien? Lo que mencionó también, que es en esta parte de irlo orientando hacia una sola cuestión, va en el mismo lado. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué entienden por pensamiento crítico? Actualmente en la SEP lo manejan mucho, que quieren que los niños tengan pensamiento crítico. Está muy difícil que le logres generar pensamiento crítico a un niño de 6 años. Pero que supone que entendemos. Den idea, lo que ustedes quieran. No hay malas respuestas, solo son respuestas. ¿Tiene que ver con un pensamiento propio? ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Ya es la opinión, si es un chisme también no duda. Bueno, si quieren contar chismes también, soy abierto a escuchar chismes. De repente nos podemos desviar de la clase y yo no tengo ningún problema con eso. Además, lo único es que nos vamos a atrasar en el tema, pero por mí no igual. Ajá, tiene que ver también con esta parte de discernir información. ¿Ya? Ajá. Como decía el compañero, esta parte de, yo ya puedo tener una idea, pero tener la apertura de escuchar lo que viene de otros lados. Ver si es cierto o no, no creerme de la información porque lo vi en un TikTok, y si lo vi en TikTok, eso es 100% real, para los más jóvenes que les encanta consultar TikTok y no contrastarlo con otra información. Yo vi en un TikTok que dice que si manifiestas las cosas te van a llegar nada más porque sí, pues no funciona así. Ahí está un ejemplo de pensamiento crítico. Exactamente, y tiene que ver con los principios de cuestionar lo que me está llegando. ¿Por qué? Desde ahí surge esta cuestión de la filosofía, de por qué suceden las cosas, de qué manera suceden y qué explicación le doy. ¿Qué ramas tenemos de eso? Metafísica y ontología, que tiene que ver con el estudio de la realidad. Hombre, no se apuren. Está bien, discutan, nada más que también participen para acá. Aquí no se apuren si están hablando. Si se distraen o no, ya es cuestión de ustedes. Ya están más grandecitos de la edad de prepa regular para estarles llamando la atención. Además, en mi caso no soy así, ni a los de la carrera les llamo la atención. Entonces ya es decisión de ustedes. Por ese lado, como les digo, no se agüiten, pero si van a contar un chisme, también quiero saber. Digo, soy psicólogo, así que también me encanta el chisme. Por ese lado, adelante. ¿Mande? ¿Por qué? Digan la idea, no la escuché, si pueden, ¿qué? Algo dijeron, pero no escuché. Bueno, ok, nos quedamos que metafísica y ontología tiene que ver con el estudio de la realidad y es todo aquello que no tiene una base científica como tal y se le intenta dar una explicación. Ejemplos de cuestiones metafísicas, lo que les decía de TikTok, esta parte de manifestar tiene que ver con un principio de que las cosas suceden por algo, pero con qué las provoco.
¿De dónde surge la cuestión de la metafísica? ¿O qué ramas evolutivas tiene desde la cuestión de la filosofía? Las creencias esotéricas o religiosas. Todo pasa por algo y tiene una explicación, pero lo que no le puede dar esa explicación se vuelve parte de la metafísica. Como por ejemplo esta parte de lo que hoy manejan, porque la gente ya no investiga, de manifestar, tiene un principio teológico de origen que tiene que ver con algo que se le llama principio de la magia caos. Caos. Pero tiene que ver con esta parte. Yo manifiesto algo, pero es como que me programo con esta idea hasta que lo logre. Obviamente es hago para que suceda. Es que quiero tener un buen trabajo, pero pues no salgo a buscarlo, pues no va a suceder. Si quiero un buen trabajo, pues salgo a buscarlo. Y como yo ya estoy mentalizado en esa idea, siempre voy a buscar como que la mejor oferta y no me voy a quedar con el primer trabajo que tenga. Ya lo manifesté, pero es como lo que se maneja desde la programación neurolingüística, que me programo una idea y me enfoco hasta poderla lograr, pero hago cosas para que sucedan. No es como que diga, quiero casarme con un güey que tenga un chingo de dinero. Pues no, nada más me voy a casar con un güey que tenga un chingo de dinero, porque sí, si no es, ok, ¿dónde te estás moviendo? ¿Con quiénes te estás relacionando? ¿Con qué tipo de entorno te estás moviendo para ver si eso puede suceder? No es como que va a ser como la novela mexicana de que misteriosamente un día va a pasar un señor de dinero por tu colonia pobre y va a decir, qué bonita florecita de barrio. Pero no funciona así. Es que estoy haciendo para que suceda ese tipo de situaciones. Así de los ejemplos yo, por eso les digo, yo no tengo broncas con que digan cosas, pero compártanlas por acá. A mí me sirve para dar ejemplos de lo que damos en clase. ¿Va? Así funciona esta cuestión de metafísica. La ontología tiene que ver también con esta cuestión del ser humano, del ser. ¿Por qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Y cómo lo relaciono con mi entorno? De ahí surge la rama de la psicología. Luego nos vamos a la epistemología, análisis de conocimientos y sus límites, las bases del estudio científico. Pero pues antes era, pues no sé por qué se produce la luz, pero vamos a investigar por qué se produce. Mi explicación de metafísica, bueno, pues son los rayos. Bueno, pues es el dios de los rayos que se encarga de producirlos. Ontológicamente, bueno, pues es que está enojado porque no le dimos un sacrificio. Epistemológicamente, oye, pues es que curiosamente hay algo que en la naturaleza que hace que los rayos caigan, pero no caen siempre en la misma zona, entonces tengo que seguir investigando hasta encontrarle un sentido. Y la axiología comprende la ética y la estética, evaluando valores y belleza. Esa es esta parte de la flexibilidad de qué reglas me sirven en el entorno para poder funcionar como ser humano. Reglas implícitas y no implícitas. Si hablamos de valores, ¿cuáles serían los valores adecuados? Honestidad, respeto, ¿qué otros se les ocurren de los valores? Empatía, amor, bondad, ese tipo de valores que dependiendo del entorno, algunos van a estar más cargados hacia un lado o hacia otro. ¿Okay? Todo desde el principio de la lógica. ¿Cómo estructuro ese pensamiento? ¿Por qué lo estructuro? ¿Qué dicta esa lógica? ¿Mi lógica individual o la lógica del entorno donde me relaciono? Si me relaciono en un entorno donde la lógica dicta que lo adecuado es comportarme de cierta manera, vestirme de cierta manera, eso va a defender esa cuestión coherente y racional de cómo pienso las cosas o las aspiraciones que tenga como individuo. En el caso de la ontología, lo que les mencionaba, de qué es ser, por qué soy como individuo, qué me estudio a mí mismo hacia la parte interna, y la ética, cómo se percibe esa cuestión de belleza, de cómo me relaciono entre los demás, cómo lo manifiesto en el arte, qué se considera arte, por qué se consideraría así y por qué no. Para lo que algunos puede ser llamativo ciertas expresiones artísticas, para otros no. Desde incluso los géneros de la música, por darles un ejemplo. O por decir, hay gente que le gusta el graffiti, se le hace una expresión de arte llamativa, hay gente a la que no. Hay gente que ve las pinturas de arte y dice, oye, pues esto es un garabato que no tiene chiste. El graffiti, pues, tiene otro tipo de sentido, pero dependerá del entorno donde estemos, ese sentido que le damos a la estética. Como les digo, ejemplos de la música, por decir, hay gente que le gusta mucho el reggaetón, hay gente que le gusta mucho otro tipo de música, por decir, la música de Colombia, que aquí en México está regionalizada, sobre todo aquí en el caso de Nuevo León, que es donde manejamos
la música rebajada, que eso es exclusivo de aquí se permite hacia otras zonas, pero esa música no se escuchaba de esa forma. Son ejemplos de estética. Si nos hablamos de esa cuestión de estética, ¿a dónde regularmente está relacionada ese tipo de música? ¿Qué tipo de colonias? Populares. Pobres todos somos, seamos honestos. Me gusta ese pensamiento. Me gusta ese pensamiento. Eso es donde ahí tiene que ver esta parte de la filosofía y la estética, de cómo entiendo el entorno y cómo lo vuelvo explicable para mi realidad. Suena más chido decir, somos de poco dinero, hoy no estoy. Porque si te comparas con pobreza extrema, ya hablaríamos de situaciones mucho más precarias. No te va mal, pero tampoco te sobra. Y está bien. ¿Cómo la música influye en el comportamiento de las personas, de muchas personas? Tiene que ver con esta parte de expresión artística y estética del individuo, esta parte con la que me siento a gusto para expresar cierto tipo de emociones. Por decir, en el caso del reggaetón, a mí me pasó cuando empecé a escuchar reggaetón, se me hacía bien sin chiste, luego escucho las canciones más nuevas y digo, oye, pues es que el anterior estaba más chido. Pero es esta parte de en el entorno donde creces, qué es lo que te parece y qué no, y cómo va evolucionando. En un momento te parece inadecuado, luego escuchas otras cosas y dices, oye, pues estaba más chido lo de antes, yo no sé por qué lo critiqué, pero tiene que ver por esa situación de entorno. Como por decir, a mí en lo personal, cuando salió el reggaetón, no me gustaba ni Daddy Yankee, ni Don Omar, ni Wisin ni Yandel, y ahorita los escucho y digo, oye, pues está más chido que Bad Bunny. Pero le digo eso a gente más joven y me dice, ¿cómo si Bad Bunny? Pues son situaciones, va variando en esa situación de que es lo que escuchas, lo mismo con la música norteña, lo mismo con la música colombiana, lo mismo con la música alucín, va variando en esa cuestión, alucín. Bueno, son los corridos alucines o tumbados. Como que te despierta una nostalgia cuando escuchamos la canción de Va en parte de eso, pero también tiene que ver con lo del pensamiento crítico, que es con lo que mencionaba el compañero, tener esa apertura a poder escuchar. Y es como yo poder decir, bueno, en ese momento yo caía en esa negación de no querer escuchar, y ahora sí escuchar. O como por decir, hay gente que en un principio tiene mal asociada la música vallenata como una música conflictiva, y ya la escuchas y no tiene nada que ver con lo que uno la tiene asociada. Por lo tanto, va variando en esta cuestión estética. Como dicen, en Colombia, cuando generaron ese tipo de música, nunca esperaron que en México se escuchara en cierto tipo de zonas. Me dicen, ellos hicieron música. Y obviamente aquí les hicimos las modificaciones de hacer la cumbia rebajada, que tiene que ver con esa sensación de sentimiento, de que la música fuera más pausada y el proceso donde estoy disfrutando de la música se vuelva más largo. O sea, conviertes una canción de 2 minutos en una canción de 6 minutos porque la reproduces más lento. Pero eso lo puedes hacer con cualquier canción. Obviamente, en ese tipo de música lo generas como algo más lento y el tipo de ritmo y el tipo de letra lo vuelve como que más nostálgico. Sigue jugando con la nostalgia y sigue jugando con esa cuestión de la estética y la lógica hacia el pensamiento crítico del individuo. ¿Por qué me gustaba antes? ¿Por qué luego ya no me gusta? ¿Por qué luego me vuelve a gustar? ¿Por qué me llama la atención? Tiene que ver con ese tipo de situaciones. ¿Qué considero adecuado y qué no? Y esto se va a permear a diferentes zonas de nuestra vida como individuos. Cuestiones de leyes, cuestiones de políticas y cuestiones sociales. No se apuren, si tienen grupo de WhatsApp, se los voy a subir al grupo de WhatsApp y no, bueno, es que aquí están con el ingeniero, ¿cómo se llama el de matemáticas? No, pero el de matemáticas es el... Ya, no están con el ingeniero Gustavo. Es que en los otros grupos hicieron una plataforma que se llama Moodle y ahí es donde ustedes pueden practicar exámenes. No sé si luego les vayan a pedir los correos para agregarlos ahí y ustedes ya vayan practicando exámenes. Si es así, ya es más fácil yo mandarles estas presentaciones y material para que estudien. ¿Por qué? Mucha gente que le gusta más leer y se les hace más fácil. A ver, digo, tengo material para
que lo vean, para que lo vean en presentación o para que lo revisen. Por mi parte no hay ningún problema. Ya dependerá también cómo ustedes se les... O muchos dicen, a mí mándamelo, pero yo lo imprimo y prefiero traerlo impreso para irlo leyendo. Porque no nos da tan malito como el de computación. Como le digo, pues depende de ustedes. Si lo quieren así, pues como le digo, yo les puedo mandar el archivo y ya lo imprimen ustedes. Dependerá. Digo, yo porque muchos como siempre traen el celular, pues a veces es más fácil ya traer el documento en el celular y ahí lo revisan. Va dependiendo, yo me adapto a lo que ocupen. Si ocupan impreso, les traemos impreso. Si lo ocupan en digital, está en digital. Por eso no se puede. Digo, aquí nos adaptamos a lo que se requiere. ¿Va? ¿En qué dimensiones va esta parte de la filosofía? En el caso de los derechos humanos, esta parte de la ética, de los valores, en una cuestión democrática, que sería esta parte de que todo el pueblo cuenta y vota. Porque votamos, porque decidimos, porque nos hacemos partícipes de la cuestión. Lamento decirles que a pesar de que se diga que estamos en una cuestión democrática, no lo estamos. ¿Cuántos fueron a votar hoy el 6 de julio? ¿Sabía por quién votaba o agarró la acordeoncita que les dieron en las votaciones? Yo no fui a votar porque en realidad yo no sabía en general que estaba para candidato de nada, ni qué era lo que se estaba votando. Bueno, información que se estaba votando, datos generales para la mayoría de la gente, se estaba votando por quienes iban a ser los jueces de la Suprema Corte Nacional de Justicia. O sea, quiénes iban a dictar y cómo iban a dictar las leyes. Acuérdense que en México estamos divididos en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero pues ahora, gracias a este cambio que acabamos de hacer, ahora todo cae o recae sobre el cargo del ejecutivo. O sea, no nos estamos volviendo Venezuela, no nos estamos volviendo Cuba, estamos más o menos como Bolivia. No, pero ahora que el presidente decrete algo, como ya hay mayoría del partido en lo judicial y en lo legislativo, ya es más fácil que se apruebe. El detalle es que realmente lo que se apruebe termine beneficiando a la población. Ese es el... Yo te digo, si hoy tenemos la oportunidad de estar aquí nosotros estudiantes, capaz ya después, favor, el estudio para todos. Dependerá, porque se supone que también gracias a eso se están creando las universidades ciudadanas, pero no sabemos cómo vaya a generar esos cambios para la ciudadanía. Porque como dicen, de alguna manera se tiene que sostener, pero pues cómo van a cambiar los impuestos para la ciudadanía en general. Los lagos que migran de aquí por el mismo hecho. Sí, le sale más caro mantener las plantas aquí que en otro lado. Entonces, como les digo, son cuestiones que debemos de ver. Pero la idea de la cuestión democrática es que la participación del ciudadano cuente a la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo debería de contar? Se supone para eso son las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, que se supone que son los que encargan de representar al pueblo dentro de la comunidad. Es como dicen, bueno, si tengo 50,000 pobladores, necesito un representante para esos 50,000 pobladores. Por eso tenemos la cantidad de senadores y diputados que tenemos. En el caso de aquí en México, en otros países, va de otra manera. Pero de ahí surge esta cuestión de los conceptos de la parte política hacia la parte de la dimensión ética de la filosofía o de la parte de las humanidades. Una cuestión democrática, que la voz de todos pueda contar a la hora de tomar decisiones. De ahí nos vamos a una cuestión de legitimidad y de legalidad. ¿Qué ley marca que así suceda? Y la legitimidad es que se siga aplicando de manera consecuente. Si la ley dice que la educación debe ser gratuita, en la parte de la educación básica, que es algo que no se cambiará en la Constitución, tiene un error ahí en la escritura, porque antes nada más se consideraba la educación hasta primaria y secundaria. Por eso era, la educación debe de ser gratuita. Pero pues era considerando esa parte, por eso la gente es como que dice, pues si la Constitución dice que la educación debe de ser gratuita, ¿por qué las universidades no lo son? No está estipulado ahí, pero si dentro de la SEP sí está esa marca de educación básica, ¿cuál es?
preescolar, primaria y secundaria. Después de ahí, ya nosotros como Secretaría de Educación no entramos. Apenas están empezando a entrar, que son con las prepas, que son los CECID, los CONALEP, que ya entran de parte de la jurisdicción de la SEP. Pero tiene que ver con estas cuestiones de derechos. Como les digo, aquí en México, que es nuestro contexto donde nosotros estamos viviendo. Como dice, la parte de la educación a la que ustedes pueden acceder ahorita es hasta cierto punto libre, pero si llegase a cambiar, a lo mejor puede que sea o más costosa o otra vez se vuelva difícil de acceder. Entonces, esta legalidad, como le digo, tiene que ver con la cuestión de cómo se cumplen las normas y la legitimidad es que se reconozca que se deben de cumplir así, como les doy el ejemplo de la parte de educación, o bueno, en el caso de cuando cometes alguna violación legal, las repercusiones que puedas tener. Si robas, en teoría, deberías de ser detenido y encarcelado por eso, pero esa parte de la legitimidad no siempre se llega a aplicar. Te pueden detener, pero no significa que siempre vayas a ir encarcelado. Igual hacia el lado contrario, te pueden detener sin una acusación, pero te pueden encarcelar porque te pueden poner cargos que a lo mejor no tienen nada que ver con la situación por la que te detuvieron. Como que acaban de votar y ahí donde también se va a porque quizás está como yo, un analfabeto que no sabe, pero lo pusieron ahí. A ver, de aquí de los más chavos, que ve algunos, ¿a cuánto les ha correteado la granadera? ¿A cuántos, y seamos honestos, te han querido tumbar dinero los polis una vez que te trepan? Es de ley. No te trepan porque digas tú, ay, se ve bien sospechoso. Sí le tumbo unos 500. Y por algo te siguen. ¿Qué dices tú? ¿Qué te preocupa más? ¿Que me siga un güey con una moto o que me siga el güey de la granadera? Ahí hablamos de esa legalidad y legitimidad. A ver, la parte legal es que deberían de protegerme como ciudadano, pero pues qué cabrón que me sienta más amenazado por un policía que me pueda robar. Digo, yo también a veces voy caminando por la calle y veo que pasa una granadera y pasa despacito y es como que ching, a ver si no salen con... Es de verdad bien triste, pero la realidad es pura corrupción. Así es. Pero tiene que ver... Es la parte de la ética, lo legal debería ser que no fuera así, pero pues, como dicen, ven la oportunidad, tienen el poder, la gente a veces se corrompe, entonces, esa era la situación de cómo se ejecuta esa parte de los derechos. Entonces, ahí es como decimos si aceptamos las normas o no. Ya sabemos que a lo mejor, como dicen los compañeros, pues me han correteado, me han pedido dinero, ya yo decido si acepto esa norma o no. Pues si acepto que la policía me puede extorsionar de esa manera, pues entonces mejor le saco la vuelta. Se vuelve una norma de manera implícita y lo dicen, es que ¿para qué corres? Pues de gratis no es, ya me han detenido varias veces, no traigo nada y luego me están pidiendo dinero y luego te salen con que te ponen cosas que tú no traías. Entre esa parte de ¿qué es lo legal? Pues te pueden revisar, sí, pero pedirme dinero ya nada más porque sí o por eso no es legítimo. Ahí entra bien una violación de la norma. Hay muchos policías como de otros estados que se engañan más con la gente que yo sí. Lo que pasa es que de aquí, de policía no hay, casi la mayoría de fuerza civil o todos son de otros estados, porque aquí nadie quiere entrar a la fuerza. Entonces, en la colonia de San Miguel, los policías a la mujer golpeada, yo decía, a lo mejor se detienen un poquito porque la mujer a golpes. Son cuestiones y tiene que ver con la situación de le da cierto estatus, pero también la preparación que deberían de tener para poder manejar ese tipo de poder que tienen no es la adecuada. Antes tenían incluso su universidad, pero creo que ya nada más es cuando quieren subir de rango entran a la universidad. Antes sí era como que te formas, tienes los 6 meses de preparación y tienes que cursar un año dentro de la universidad antes de salir a calle. Ahorita creo que ya no está así. No sé por qué lo cambiaron, pero son modificaciones que hacen. Entonces ahí desde esa parte tiene que ver con derechos humanos e identidad, hacia la parte legal del individuo.
Luego nos vamos a cultura y globalización. ¿Cuáles son los aspectos que me hacen diverso como cultura en mi país? ¿Cuáles son las cuestiones que me hacen diverso en mi cultura dentro de mi estado o incluso dentro de mi municipio? ¿Qué me da identidad? ¿Que sí, que no? ¿Qué derechos tenemos aparte de esa globalización? Pues los derechos humanos, que son los generales y básicos para el individuo. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a un trato, a una vida digna. Son como que los derechos básicos. ¿Que entra en eso o cómo debería ser reglamentado? La parte que puede estudiar una educación básica. En los derechos humanos se habla de una educación básica, que sería la educación mínima de alfabetización, preescolar, primaria y secundaria. Ellos sí lo hablan así. México, como les digo, en la Constitución nada más dice la educación debería ser libre, entonces es interpretable que también las universidades no deberían tener un costo. El problema es cómo mantienes una universidad, sí, con qué le pagas a los docentes. ¿Sí? Identidad, comprender la forma en que nos definimos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Identidad de aquí, ¿cómo se llama nuestro estado? Me van a decir Monterrey. El estado se llama Nuevo León, pero aunque vivas en Escobedo, aunque vivas en Apodaca, aunque vivas en Guadalupe, cuando te preguntan de dónde eres, soy de Monterrey. Sobre todo cuando sales a otro estado, lo primero que dices, eres de Monterrey. Incluso vas aquí a Saltillo, bueno, allá tienen una manera muy rara de decirte, aquí vas al reino. Así le dicen ellos. Hace mucho tiempo Nuevo León así se le llamaba en la época del virreinato y antes del porfiriato, se le llamaba el nuevo reino de León. Entonces, a ellos se les quedó esa maña de decirle, vas al reino. Vives en el reino. Y por maña y cuestión de identidad, cuando vamos a otros lados, lo primero que dices es, soy de Monterrey. ¿Eres regio? Sí. Que dicen, de esta parte, luego dicen muchos, pues es que eres de Apodaca, pero ya está tan interiorizado esta parte de la identidad cultural, que es como que, pues soy regio, soy de Monterrey, aunque la parte de donde surge esa cuestión es la parte principal del municipio. Incluso los de San Pedro, incluso los de San Pedro, yo soy regio, soy de Monterrey, pero ¿dónde vives? Pero vivo en San Pedro. Es como que esta parte de la identidad cultural. No, fuera de esta cuestión, sí lo manejan así, esta parte de la identidad. La única gente que sí dice, ¿de dónde eres? Yo soy de Montemorelos, yo soy de Galeana. La gente que está en las periferias sí tienen más esa identidad de dónde son. Soy del estado de Nuevo León, y de hecho la gente así a veces de Escobedo, cuando hablas con gente de aquí mismo, dices, soy de Escobedo, soy de Apodaca, pero regularmente cuando hablas con alguien que no es de aquí, ¿dónde vives? Vivo en Monterrey. Debería ser lo adecuado, no me vayan a decir cómo. Digo, son cuestiones de esta, como les digo, de dónde me percibo y cómo manifiesto esa cuestión de la identidad. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, Estado de México, la gente donde dice, soy del DF. Ahorita ya es, si son del mero centro, soy de CDMX, pero tiene que ver con esta cuestión de identidad, con qué me identifico y a dónde pertenezco. En el caso igual, Guadalajara es un ejemplo de que la gente sí tiene muy la identidad de su municipio a la que pertenece. Yo soy de Zapopan, yo soy de Jalisco. Si ellos tienen más como esa identidad del municipio donde están, pero es porque está un poquito más disperso. Ahí tiene que ver con esta parte de la dominación cultural y la globalización. Ya esta parte también, cuando sales del país, que dices, bueno, voy a otro lado, aunque vayas aquí en corto a Estados Unidos, soy de México, o vas acá al lado a lo mejor de que fuiste a Guatemala, que está aquí cerquitas, ya es más como la identidad de soy mexicano. Por cierto, chicos, si van a ir al baño, no es necesario que pidan permiso, salgan y regresan, nada más. ¿Sí? Democracia, legalidad y legitimidad. Y ahí estaríamos contando toda esta parte. ¿Cómo participo? Desde la parte democrática.
Las normas, que habíamos dicho que era la legalidad, y la legitimidad es aceptación de esas normas, si estoy de acuerdo o no. Por eso se hacen votaciones cada que se pide que se apruebe alguna ley. Vamos a poner una ley de salud universal para todos. Voten para que estén de acuerdo o no. Antes de eso, tengo que pasar la parte legal. Si pasa la parte legal y cumple, democráticamente se vota y ya yo decido si acepto las normas. En teoría, es como les digo, esta parte de que ahora nosotros elegimos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con esta parte de legalidad. ¿Se puede hacer votaciones? Sí se puede. ¿Es lo legítimo? Pues si lo acepta todo el pueblo, sí. ¿Cómo lo doy? Esto es como un circulito, tiene que ir en un círculo en los tres sentidos. Para que se dé la legalidad, tengo que votarlo democráticamente. O sea, primero lo reviso, veo si la gente lo acepta, le pido que vote y lo vuelvo otra vez legal. Ahí tiene que ver también cómo ciertos discursos, ciertas situaciones o prácticas culturales pueden permitir que se dé cierto tipo de situaciones, que se conviertan en reglas y, por lo tanto, limiten o permitan la diversidad. Por ejemplo, ciertas zonas de Oaxaca hablan mucho de esta cuestión de, por decir, hay una zona en Chiapas, que es como un pueblito indígena, que ellos mismos tienen sus propias reglas dentro de la zona. Bueno, aparte de su dialecto, sus reglas. Es una zona turística donde tú puedes ir, regularmente vas guiado por una persona de ahí, y te dice, a ver, aquí en este lugar, te dicen, si tú agarras algo de lo que la gente está vendiendo, estás obligado a comprárselo, porque es parte de la costumbre de allá. O sea, tú puedes ver, pero si lo agarras, ya lo tienes que comprar, porque se supone que si por algo lo estás tomando, es parte de las costumbres de ellos. Pero si lo agarras y lo regresas y no lo pagas, te dan una multa y te pueden detener porque tienen su propia cárcel con sus propias reglas. Y esta parte de la dominación cultural es, tú estás entrando en la zona de ellos, sí, todos somos mexicanos, pero en esa zona específica donde ellos viven, tienen otras reglas aparte que uno, a pesar de que no las conozca, las tiene que respetar. Por eso se habla de que el que tú desconozcas ciertas reglas no te exime de cumplirlas. Ese es un ejemplo de ese tipo de cosas. Sí, como quieran, nunca falta la gente que, lo agarra, lo ve, y se me olvidó, y bueno, pues, págalo. Porque si hay mucha gente que dice, no, pero es que no lo voy a comprar, pues ya lo agarraste, ya te habían explicado, pues mejor págalo, te van a detener. Digo, te detienen como 2 horas, no, tampoco es como que mucho, y luego ya te hacen pagar la figura, pero es como que, pues si ya te habíamos dicho que no hicieras esto, y lo hiciste, y si no hacemos que se cumpla la ley, la demás gente lo va a seguir haciendo. Digo, como quiera, siempre, nunca falta quien diga, a ver si es cierto, y lo hace. Pero son cuestiones, como les digo, de cómo se hace esta aplicación de las reglas. Y la globalización, ¿qué efectos tiene esta interconexión global? ¿Qué reglas vienen de otros lados que ve la gente que son las adecuadas y creen que puedan aplicar en el contexto? ¿Por qué se aplican? ¿Democráticamente se proponen? ¿O nada más se va a la parte legal y legítima? Se aprueba por la parte de la ley de jurisdicción y ya nada más me dicen, a ver, esta es la nueva regla, ahí está. Si la incumplen, pues ya será cuestión de ustedes que no la aceptaron. Puede ser legal, pero yo no la legitimo como individuo ciudadano. Más eso no significa que me exima de que lo tenga que cumplir. Ejemplo de ese tipo de situaciones. ¿Cómo se trae la distribución aquí a México? A ver, en este caso, leyes educativas, muchas veces los programas educativos que se traen a México se traen de otros países. ¿Por qué? En otro país ya se había aplicado, se vio funcional, creemos que lo podemos aplicar aquí, en base a las necesidades que tiene el individuo, lo ponemos y puede que funcione, puede que no. ¿Por qué? Porque el contexto de México es diferente, no siempre va a aplicar. ¿Es legal hacerlo? Sí, porque estamos favoreciendo la educación. ¿Legítimo? Pues lo aceptaron los maestros. ¿Se hizo de manera democrática? Pues no, pero cumplió con estos dos. Ahí entra la parte del pensamiento crítico y que ahora ya se considera de decir, si vamos a traer algún modelo que vamos a aplicar, por decir, en modelos de salud,
también es lo mismo, se consulta a los médicos si es lo adecuado, o a veces nada más te lo ponen a la y se va. Pasó con el seguro popular, y están de acuerdo que ahora se vuelve un seguro universal, y ya no existe esta opción de seguro popular, que a mucha gente le causó esta parte de, yo tenía seguro popular y ahora ya no es seguro popular, y ahora ya me asignaron una clínica, pero no sé cuál, pues no te dan información. Que supone que ya puedes ir a consultar a cualquier clínica del IMSS, pero ese es el detalle, que también, o sea, lo aplicas, pero muchos estados dicen, a ver, pues legalmente estoy de acuerdo, pero democráticamente a mí no me dejaste votarlo, por lo tanto no lo legitimo, ya que estos dos no se cumplen. Ahí está aplicado, pero yo como estado tengo mi autonomía de decir, ¿lo acepto o no? Ahí entra esa parte democrática. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, dentro de mis leyes estatales, yo tengo otro sistema de salud que lo permite, por decir, aquí en el estado de Nuevo León, que él dijo, a ver, es seguro, pero aquí ya está el hospital materno-infantil, está no me acuerdo cuál es el otro, el metropolitano, esos van a seguir siendo bajo el mismo sistema, la gente que tiene va a seguir pudiendo acudir a ello, pero no los va a mandar a las clínicas del IMSS porque pues de por sí viven saturadas, entonces ya ahí está distribuido, o en el HU. Exactamente, que son esos tres hospitales gigantescos que tenemos, que es el materno-infantil, el metropolitano y el universitario. Pero el universitario en un principio empezó como privado, pero entra en esta parte de, bueno, pues democráticamente se puede afiliar y legítimamente fue aceptado. Ahí entramos en esas dimensiones políticas que, como les digo, es la parte del pensamiento crítico del individuo, hacia esa parte legal. ¿Cómo lo fundamentamos? ¿Y qué desafíos tiene actualmente esta cuestión de ética? Sorry si los voy perdiendo con los temas, así está el tema un poquito denso y es un poquito de pensarse, y así puedan venir las preguntas del examen. Conceptos básicos que tengo que revisar: juicio moral, libertad y responsabilidad. En la cuestión de los conceptos básicos. ¿Qué es el juicio moral? ¿Cómo yo, de manera individual, evalúo lo que crea correcto e incorrecto? Lamentablemente, ese juicio moral es mío. Lo que yo pueda considerar incorrecto, para otra persona puede que no lo sea, y lo que yo pueda considerar correcto, de la misma forma. Yo puedo considerar correcto llegar a las 5 de la mañana a mi casa con la música todo lo que da, llegar y prender también el estéreo, pero moralmente puede que no lo sea para los vecinos. Entonces ahí entra esa cosa. Puede que para los vecinos sí lo sea, entonces es tolerable para ellos, porque ellos también lo hacen. Entonces ahí entra este juicio moral de decir, bueno, si yo lo hago y mis vecinos lo hacen, yo también debería entender que va a haber situaciones en que a lo mejor ellos lleguen igual, yo no debería tener ese juicio de decir, pues yo sí lo hago, pero tú no. Debería como esa cuestión de equilibrio. Ahí tiene que ver esa cuestión del juicio moral. La libertad y las responsabilidades, tengo que entender que toda libertad implica consecuencias. Si yo me tomo libertades, puede que tenga consecuencias, y cómo me van a afectar a mí. Y aunque sea algo bueno, puede que también tenga consecuencias malas para mí, pero debo de tener esa madurez o conciencia, como pensamiento crítico, de aceptar esa responsabilidad. No caer en esos papeles de victimización de, es que me pasaron las cosas en el mundo por injusto. A veces uno toma decisiones y a veces uno tiene que caer en conciencia de que las cosas que me pasan, decisiones tomé para llegar a ese tipo de situaciones. Y dependerá del juicio, pero como digo, tiene que haber también esta responsabilidad de yo asumir que lo que estoy haciendo, decidí o tomé, para alguna gente no lo va a hacer. Incluso, si vamos a la parte educativa, puede que a muchos les hayan dicho, ¿para qué estudias? Implica la consecuencia de que me puedan estar criticando por eso. Pero, pues, si yo lo decidí, yo puedo aceptar que me critiquen, igual, el beneficio va a ser para mí, o el perjuicio va a ser para mí. A final de cuentas, entra en esa cuestión de ese juicio moral del otro, la libertad que yo tengo de tomar esa decisión,
y aceptar esas consecuencias. Bueno, críticame, está bien, pero a mi juicio moral yo estoy haciendo lo correcto. A lo mejor a tu juicio no lo es, pero pues voy a aceptar la crítica porque es desde tu juicio, no desde el mío. Desde el mío está correcto y acepto que me critiques, aunque la decisión o el beneficio va a ser para mí. Como dices, eres libre de expresarte y tener esa crítica sin problema. Ajá, va en eso mismo. O si si me endeudo en Coppel porque saqué un préstamo, tengo la libertad de endeudarme, pero la consecuencia es que si no lo pago, me va a generar intereses y me pueden mandar a buró. Pues no me puedo decir, ay, qué injusto Coppel. No, Coppel me dijo, yo te presto el dinero o te vendo tal cosa a crédito, pero pues la responsabilidad de mí es de pagarla. Si no lo pago, voy a tener esa consecuencia. Entra desde ahí ese criterio de decir, esos son los principios desde la parte ética. Tenemos que ver la autonomía y heteronomía, que es diferenciar entre la toma de decisiones basada en mis criterios propios o si son por influencias externas. Y darme cuenta si realmente son míos o es porque en el entorno me lleva hacia ello. ¿Qué gustos tengo y por qué me gustan? ¿Realmente me gustan porque es algo que a mí me genera interés o porque veo que a los demás les llama la atención y es adecuado para ellos? Desde cómo visto, cómo hablo, qué escucho, con quién me junto, qué aspiraciones tengo. ¿Desde dónde surge esa cuestión? Si es autónoma o tiene que ver con la heteronormía que existe en el entorno. Ah, todos en la colonia tienen carros, por lo tanto yo también quiero tener carro. Pero es mi decisión. Pero realmente no está siendo únicamente tuya, sino es porque lo que ves en el entorno, entonces te lleva a que heteronormía es de varios. Es como dicen, todos en mi colonia se visten vaqueros. No me gusta la ropa vaquera y luego de repente ya traes un pantalón de mezclilla con un cinto piteado, de repente ya traes botas. Ahí hablaría de heteronormía, de esto de que como todos en el entorno se visten de esa manera, me llevan a esa forma. ¿Qué sería la autonomía? Bueno, a pesar de que todos respeto esa situación, desde la parte ética y desde mi juicio moral, pero yo me voy a vestir como rockero. O me voy a vestir con ropa tumbada. Ropa tumbada no me refiero a la de los corridos tumbados, me refiero a cómo se vestían los cholos antes. Pantalones Dickies, unos cortes Nike, una camisa grande de cuadritos. Un ejemplo. Eso ya sería una cuestión de autonomía. Luego nos vamos a los valores y la equidad. ¿Qué valores tengo? Si esos valores van a hacer que caiga en la heteronormía, que siga esa regla o esa cuestión social, o me mantengo firme a lo que yo decido si mis valores me lo permiten, o me llevan hacia el otro lado. Esos principios que me van a orientar a que vaya hacia izquierda o hacia derecha si lo ponemos en ese sentido, o hacia arriba o hacia abajo. Para mí regularmente eso de izquierda a derecha no me gusta más pensarlo como en puntos cardinales, donde tienes más opciones de dónde decidir, no nada más me voy hacia un lado o hacia otro. ¿Ok? Si hablamos de equidad, ahí tendríamos que ver con esta cuestión de justicia y distribución equilibrada de oportunidades. ¿Por qué todos tendríamos derecho a estudiar? ¿Por qué todos tendríamos derecho a una vida digna? Pero también entraría en esos valores el juicio moral. Todos tenemos derecho a una vida digna. Todos tenemos derecho a un buen ingreso. Pero en el juicio moral entraría esta parte de decir, bueno, ¿lo obtengo de buena manera o lo obtengo de mala manera? O intento equilibrarlo de que a lo mejor me esfuerzo más durante cierto tiempo para poder lograr un buen resultado dependiendo de lo que quiera hacer. Luego nos vamos a la ética, ciencia y tecnología. Esta parte de la ética de cómo se utiliza la tecnología, la ciencia, si es para beneficio del individuo. Por favor, el maestro está explicando, por favor.
A todos, no nomás a usted. Dijo muchachos, no muchacho. A ver, juicio moral y pensamiento crítico. No dijo uno solo, dijo en general. Es que era el que estaba parado, dijo. Se hubiera sentado rápido. Y así se sorteaba más fácil. Entonces, chicos, ¿qué nos quedamos? Ética, ciencia y tecnología. ¿Qué dilemas éticos tenemos de tecnología? Propio. Eso ya no te, una vez que ya lo subiste a la plataforma, ya no te pertenece. Ya se subió a internet una vez, ahí se va a quedar para siempre. Por más que lo borren, todo se queda ahí. Igual las fotos, sí, ya no hay manera de bajarlo. Siempre ya está registrado en el banco de datos de Facebook. Todas las fotos que hayas subido, incluso las que subiste con tu ex, ya se quedaron ahí. Pero nada más Facebook puede verlas, ¿no? No, hay manera de accesarlo. Las nudes que mandaste también están ahí, si las mandaste. Aunque tú le hayas puesto eliminar, la persona a la que se las mandaste ya no la puede ver, pero los datos básicos que estaban en la información de esa foto se pueden acceder. Obviamente, pero si hablamos de que ya estuvo en internet. Sí, pero por eso de repente dices tú, pues de repente yo mandé una foto, esa foto se borró, pero de repente te encuentras fotos que dices tú, pues estas fotos de dónde las sacaron. Entonces les digo, todo lo que subas a redes, en algún momento, siempre ahí se queda, por eso tengan cuidado del uso de la información que tienen. Aparte, a muchos, cuando creas una cuenta de Facebook nueva y te dice, nadie se pone a leer los contratos, todos los datos que tú subas van a ser propiedad ahora de Facebook. Aceptas, sí, pero nadie se pone a leerlo. No leen ni los contratos de trabajo. De hecho, hasta cuando los lees en los trabajos te ven raro porque dicen, ¿esto porque estoy leyendo el contrato? Pero ahí es donde ves cuándo puedes pedir vacaciones, qué derechos tienes, qué no. Ahí sería lo adecuado. Ajá, se supone que ellos, la política de privacidad dice, tus datos ya pertenecen a ellos, pero ellos se comprometen a no hacer mal uso. El detalle es que lo que tú ya subas ya se quedó ahí. O sea, si a ellos se lo roban, ellos no están haciendo mal uso. O sea, ellos están protegiendo por si tu información es robada, ya no es reto de ellos. Y lo mismo pasa con los datos de tarjetas que tú registras en las páginas de Google o en las páginas de cuando tú haces compras de Shein, todo eso. Esa información en algún momento te la pudiesen robar. Porque la política de protección de datos, nada más lo único que aplica es, ellos no hacen mal uso, pero si a mí alguien se mete en mi base de datos y se lo roba, ya no es bronca mía. Yo me eximo de responsabilidades. Así funcionan esos contratos de privacidad. Cuestiones de inteligencia artificial, el uso que se le da a las IAs. ¿Alguien de aquí utiliza IAs para lo que sea? ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity. Depende, pero por decir, ahí el dilema ético del uso de la IA es el mal uso de la parte de la hora de hacer trabajos educativos. Por decir, muchas veces la gente nada más le pide algo educativo, pero ni siquiera lo lee. A mí me ha tocado, porque también doy clases en la universidad, que a veces me entregan trabajos que los hicieron con IA y se debe de volada, porque como que nada más le dieron la instrucción, y si tú le das una instrucción básica, te da información general. Entonces no lo hace de buena manera. Incluso para pedirle cosas a la IA tienes que saber cómo pedírselo, la tienes que educar, prácticamente la tienes que tratar como un niño chiquito que tiene un exceso de información, pero tienes que orientarlo a lo que le estás pidiendo. Si se lo piden nada más así random, ahí se va, te va a dar cualquier información basura. Entonces ahí entra en un dilema ético. El problema es que también se puede prestar a, como les digo, el mal uso.
No, o sea, digo, sí la pueden usar, yo les digo a mis alumnos, úsenla, nada más enséñense cómo usarla, qué es lo que le vas a pedir. Ah, le vas a pedir que te haga un trabajo de humanidades. Bueno, primero explícale qué son las humanidades, qué vas a trabajar, por qué, desde dónde quieres que lo piense, hacia qué lo quieres orientar. Si quieres que te hable de metafísica, explícale qué es la metafísica, luego que lo contraste con lo que él conoce de metafísica. Obviamente, pues vas a estar, como les digo, pues copiando de Google hacia ponérselo hacia el chat y luego ya le pides que te haga el trabajo. O sea, le tienes que invertir, obviamente menos tiempo que si tú lo investigaras por sí solo, pero tienen la manera en cómo lo vas a usar. Entonces, desde ahí surge esa parte de la cuestión de la ética de la tecnología, el cuidado de datos y qué es lo que ponen. Por eso les digo, tengan cuidado si mandan cosas que no deberían de mandar por WhatsApp. Aunque ustedes, como les digo, pongan modo efímero para que se borre, si de algún momento llegan a hackear y si ustedes tienen activado el archivar conversaciones después de cierto tiempo, esa información ahí se queda. Aunque sean bits de información, hay manera de recuperarlo. De que se puede, se puede. Además que como dice, compañera, pues necesitas ser hacker o saberlo de informática. Hay mucha gente que no es ingeniero en sistema, ni le sabe mucho, ni estudia algo de computación, pero le gusta y le sabe cómo sacar esa información. Yo tengo amigos que me han recuperado archivos que ya estaban entre comillas borrados, pero me dicen es que siempre se queda una parte pequeña de la información en la computadora y hay manera de recuperarlo. Siempre y cuando no hayan pasado cierto tiempo, porque ahí se eliminan por completo. Lo mismo, pero cuando ya hablamos de algo que está en una nube de internet, ahí sí no se borra. Te da la información básica que permite recuperar esas imágenes. Aunque tú lo hayas borrado, te regresa cosas que tú decís, pues si eso yo lo borré, ¿por qué me vuelve a aparecer? Porque se quedan esos bits de información básica que puedan recuperar la información completa. Entonces, por eso les digo, mucho cuidado con lo que suben o manden, sobre todo cuando comparten información. Bueno, y en cuanto a bioética y ética del ambiente, ¿cómo cuidamos el ambiente? ¿Cómo se mide? ¿Qué contamina? ¿Qué no? Uso de medicamentos de manera adecuada. A veces sí está más sencillito. Parte de cierre de este primer apartado. ¿Qué debemos de buscar? Desarrollar el pensamiento crítico. Cuestionar lo que me están presentando. A ver, cuestionar incluso si lo que yo les mencioné ahorita es cierto o no. A lo mejor yo les acabo de decir puras mentiras. Lo primero sería usar la lógica. Segundo sería contrastar la información que yo les presenté con otra información que ustedes pueden acceder. Puedo checarlo desde internet, puedo checarlo en libros. Lo más adecuado ahorita pues es checarlo desde internet. Como le digo a la mayoría de mis alumnos, yo tengo una biblioteca masiva de información al alcance de mi mano. Antes era voy y me busco un libro, ahorita voy y le pregunto al celular desde la IA. A ver, tengo toda esta información, ¿es correcta o hay información adicional? O le pones en Google, a ver, ¿qué es los principios de las humanidades? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es la axiología? ¿Qué es la metafísica? Sí, pues es una IA también, funciona de esa misma forma y cada las actualizaciones entran en esa parte. Y la inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial hay? Ya les comenté, la básica que traen en el celular es Gemini, que es la que tiene la mayoría de los celulares Android, Siri, que es la de Apple, ChatGPT, que ya es a nivel que pueden utilizar desde una página web, ese es en las computadoras, está Perplexity, que te ayuda con las búsquedas, está DeepSeek, que te ayuda con cuestiones de matemáticas, está más orientada hacia la cuestión matemática y programación. DeepSeek. ¿Así? D-E-E-P. D-E-E-P. Deep. Ajá. D-E-E-P. Deep y luego Seek, que es búsqueda S-E-E-K de kilo. Ahí va, ejemplo. Ese es DeepSeek.
Único detalle, nada más está en japonés y en inglés. Digo, en chino y en inglés. ¿Uno en español? Sí. ChatGPT está en español. Aquí lo que le quieren preguntar, le pueden pedir. Obviamente necesitan orientarlas a lo que van a requerir. Ajá, es como si fuera un médico. Necesito primero describirle todo lo que necesito de información antes de... ¿Mande? A pregunta. Así es, y luego cómo quiero que me lo explique. Si quiero que me lo explique como un experto en el tema, si quiero que me lo explique como si fuera un maestro, que me hable de manera técnica, si ocupo que me hable de una manera más coloquial, dependiendo de lo que yo le vaya especificando, me va a ir dando la información de manera más adecuada. Esta me sirve más para búsqueda, Perplexity así se llama. Y aquí es lo que yo le busque, es como si fuera un tipo buscador, pero aparte me va a dar la información. Esta, la de DeepSeek, a pesar de que está en inglés, si yo le pido que me escriba en español, sí me va a poder escribir en español. Por decir, ahí ya le puse, escríbame en español y ya me pone. Es una lengua romance, me explica si necesitas más textos, pero ya de ahí me empezó a escribir en español. Primero necesito especificarle. Pero como yo aquí le puse una instrucción muy básica, me explica qué es el español, en qué consiste, de qué manera se habla, dónde se habla. Por eso les digo, si ustedes le piden una información muy básica, lo va a hacer así como que muy general. Si le doy instrucciones bien sencillas, lo va a manejar de una manera excesivamente fácil. ¿Cómo se llama lo que están viendo ahorita? Están viendo ecuaciones lineales, ¿verdad? Ya le puse ahí que me diera, es que se les llama ecuaciones lineales porque es en una sola línea, no son ecuaciones generales. Ahí me está dando el ejemplo. Ajá. Ahí me acaba de dar un ejemplo. Estaba resolviendo la ecuación y me está dando los pasos para hacer la ecuación. Ahí me acaba de dar un ejemplo de fracciones. Pero la idea es que, por decir, lo que ustedes pueden hacer es pedirle, ustedes que hayan acabado la tarea, que les den más ejemplos de cómo resolver o que les explique los pasos. Por decir, ustedes les pueden poner, a ver, a mí el maestro me dijo que los pasos son le hace toda la descripción y ya, a la hora de que él les va a hacer el ejemplo de cómo va desarrollando la información. Es como si tuvieran otro maestro que les volviera a explicar cómo deberían de hacer el proceso. Digo, usarlo de forma ética sería lo adecuado. Usarlo de forma inética sería, le pongo el problema y que me lo resuelva. Pues eso digo, aquí el punto es cómo lo utilizo de forma ética para que sea adecuado. Entonces ya le di la excepción, ahí sí, esta necesitarían accesarlo directamente desde una computadora, igual, ChatGPT es lo mismo. Por decir, voy a copiar
Nada más que aquí sí necesito ser más específico, aquí sí necesito ponerle. Por decir, de cómo resolver ecuaciones lineales en trinomios. Ahí va a pensar primero la respuesta porque yo le di un poquito más de indicaciones y le puse que me lo pusiera como docente. Aquí me está dando el proceso de pensamiento que está analizando antes de poder ejecutar la acción. Por eso ahí se tarda un poquito más, porque esta, como no es tan específica de matemáticas, tarda un poquito más en razonar. La otra sí va más hacia matemáticas o cuestiones de programación. Ahí me está dando todo. Ya se aventó una explicación bastante larga, por eso ahí me dice, dos tipos de ejemplos, se habla de ecuaciones en trinomios, las ecuaciones lineales. Aquí me está explicando porque me está diciendo, lo que tú me pediste suena confuso, entonces te explico que son las ecuaciones lineales que contienen trinomios de álgebra y las ecuaciones cuadráticas. Me lo separa. La otra me explica así tal cual porque es más hacia matemáticas. Y aquí, como le pedí que me lo explicara como maestro, me hace la aclaración. Ecuaciones lineales en trinomios, trinomios cuadráticos que se resuelven por factorización, que creo que lo que están haciendo ustedes es factorización, ¿no? A ver, miren, para que no digan, les voy a poner un ejemplo. 5x2 menos 3x más 2. Luego que marca menos una x2 más 2x más 3. A ver, creo que esa es la primera que tienen de ejercicio. No, pero ya les puse cómo se resuelve, pero le digo, sí se puede y le sirve como una herramienta de práctica. Como les digo, aquí no, pues es que se ven medio borroso por el enfoque del cañón. Siempre todo lo que pone dice, pura pepita de galeana. Miren, son los pasos que siempre tienen que hacer. Agrupan términos semejantes para poderlo resolver. Suman los coeficientes.
que son los mismos pasos para poder ver el resultado. Menos x más 5. Obviamente, conociendo los docentes y conociendo el proceso, si es por simplificación, todavía esto se puede simplificar aún más, porque se puede convertir en un solo resultado de x. Es un x, pero como se ve borroso, se parece. Sí, es por como se ve borroso, pero es otra x. Es como la x del alfabeto griego. Por eso es así medio borroso. Pero así son los procesos. Les digo, les sirve como herramienta de práctica. Como les digo, lo ético sería utilizarlo para revisar si lo estoy haciendo bien o ver en qué pasó y me equivoqué. O que me dé más ejemplos para yo irle practicando. Es correcto. O digo, a ver, necesito que me dé más ejemplos para ir resolviendo. A ver, dame otro ejemplo, lo resuelvo y ya le pido que me dé el resultado, comparo y digo, a ver, ¿en qué paso me equivoqué? Ah, ok, me equivoqué en este paso. Bueno, ahora dame otro ejemplo, vuelvo a practicar, le vuelvo a pedir otra vez que me dé el resultado. Por decir, le puedo pedir que me lo dé con resultado o nada más que me dé otra ecuación. Yo luego ya le pido, nada más dame la ecuación, ahorita te pido el resultado. Lo resuelvo y luego le digo, ahora sí, dame el resultado y comparo. A ver, el proceso va igual, o en qué me equivoqué, qué me salté, qué le di. Así lo pueden ir practicando. Por eso les digo, la herramienta ya la tienen ahí, pero depende cómo le vaya pidiendo las cosas. Por eso les digo, es la parte ética de cómo uso las cosas. Eso les puede servir para ir practicando. Digo, y también depende del proceso. Hay muchos maestros que dicen, ay, no agrupes por términos semejantes, o nada más agrupa aventando los factores, por decir. Yo regularmente lo he hecho de que dicen, a ver, aquí están los términos, entonces esto lo voy a pasar para acá, y esto para acá, y esto lo voy a mandar para acá. O voy eliminando términos semejantes. Que muchos lo que hacen es tachar, a ver, tengo 1x al cuadrado y 5x al cuadrado, pero este es negativo y positivo, entonces quedaría 4x2. Luego es 3x y 2x, este es negativo y positivo, se eliminan, quedaría nada más como menos x, por la cantidad de números. Igual, 3 positivo y 2 positivo son 5, entonces sale otra vez. Les digo, son factorizaciones dependiendo del docente. Yo regularmente me lo sé al revés. Y aquí lo tengo y estos son iguales. Este es positivo y este es negativo, entonces lo resto. 4x2. 3 y 2, negativo y positivo, este es menor, entonces quedaría como menos x. 3 y 2 y los dos son positivos, lo sumo. Yo lo resolví de manera directa. Acá sí me hace... Sigue siendo el mismo proceso, sigue siendo exactamente lo mismo que yo hice, pero lo hice con un paso adicional. Ah, bueno, aquí punto términos que se parecen. Como les digo, son procesos. También les sé matemáticas, pero no me gusta. Por eso cuando me dijeron, ¿quiere darle clase de mate? No. No me gusta eso. Yo estoy peleado con las matemáticas. Me entretengo mucho resolviéndolos para mí, para una parte como entretenerme haciendo algo. Me gusta mucho resolver problemas matemáticos, pero explicarlos en clase no me gusta. Ya. Chicos, ya terminamos por hoy. Hasta ahí nos quedamos con la cuestión ética.